Bueno, vamos a continuar con el temario de las últimas clases. El día de hoy vamos a ver lo que es el abordaje, diagnóstico y manejo del paciente pues, con colangitis aguda. Pues ya señalan R2 de terapia. Vamos a encontrar que pues por definición lo que es la colangitis es también llamada pues una colangitis ascendente debido a que es una infección siempre o principalmente por bacterias del sistema biliar debido a una obstrucción ya sea parcial o total de lo que es la vía biliar. Vamos a ver más adelante cuáles son las condiciones que pueden obstruir lo que es este tracto. Las causas más frecuentes de la obstrucción pues normalmente son cálculos, sin embargo también se puede presentar por estenosis maligna, o sea por una tumoración o una neoplasia. También se pueden observar casos un poco más raros, por ejemplo por colangitis esclerosante primaria, depósitos amiloides o invasión biliar por parásitos. Esto ya pues solamente en casos más raros. En general, pues lo que es el cuadro principalmente se describió en 1877 con lo que fue James Martin Charcot, que fue quien describió principalmente la tríada de Charcot, que todos conocemos, de dolor abdominal en cuadrante superior derecho, ictericia y fiebre. Esto normalmente lo caracterizó pues como un síndrome, resultado de una éstasis e infección del tracto biliar. Normalmente se estima que la gran mayoría de estos pacientes van a necesitar ingresar a la UCI, aproximadamente el 5% de ellos con el diagnóstico de un choque séptico y del 10 al 29% de ellos por una sepsis intraabdominal. Como ya sabemos, pues esta misma triada de 1877, en el año de 1959, una vez que se evaluó por Raynaud, se cambió en Estados Unidos, agregando esta misma sintomatología, alteración del estado de alerta e inestabilidad hemodinámica, se complementó pues con la pentada de Raynaud. Ahora, las diferentes etiologías que tenemos para desarrollar esta patología, ya quedamos que principalmente van a ser cálculos biliares de un 28 a un 70% de los casos, y la estenosis, ya sea benigna o maligna, de un 5 a un 28 y a un 10 al 57 respectivamente. La colangitis se puede presentar también incluso como una complicación de una CEPER, sin embargo, esto únicamente en un 1.7% de los casos. La fisiopatología para desarrollar esta enfermedad pues es prácticamente sencilla, simplemente es un daño el cual se tiene que presentar a nivel de lo que es el tracto biliar. Este tracto biliar debe de tener lo que es una infección, ya sea por colonización por bacterias, principalmente gram negativas, las cuales pues, se infecta lo que es el tracto, se reproducen y empiezan a colonizar lo que es la zona. Principalmente esto va a ser de manera ascendente, desde el duodeno hasta lo que es la vesícula, y se disemina de manera hematógena desde la vena porta hasta el resto del organismo. Como quedamos, el agente causal en estas infecciones principalmente va a ser una E. coli, sin embargo la Klebsiella también puede estar hasta en un 20% de los casos y enterobacterias hasta en un 10% de los casos. Las manifestaciones clínicas ya quedamos que se presenta normalmente o se describe la tríada de Charcot, sin embargo ya sabemos que esta únicamente se presenta de un 50 a un 75% de los casos. La gran mayoría de pacientes lo único que pueden desarrollar o manifestar, además del dolor abdominal, es fiebre en un 80% de los casos e ictericia en un 70% de los casos. Una vez que se agrega lo que es la pentada de Raynaud, normalmente se espera o se pretende que además de lo que es la colangitis, pueda tener un absceso hepático, una sepsis, disfunción multiorgánica o de cualquier otro sistema y choque. Esto obviamente complica lo que es el cuadro de la colangitis y obviamente complica lo que es el pronóstico del paciente.
Una vez que se tiene lo que es la sospecha clínica, los estudios que se realizan para llegar al diagnóstico confirmatorio, pues pueden ser variados. Principalmente se comenta que en cuanto al enfoque diagnóstico, el estudio o lo que se prefiere por la disponibilidad y por el hecho de ser diagnóstico y terapéutico para los pacientes, pues es la CEPRE. La CEPRE se comenta que una vez que se detecta lo que es la estenosis, se puede realizar lo que es la dilatación del conducto y se puede drenar lo que es la bilis pues infectada. Se puede drenar también o se puede quitar lo que es la causa de la obstrucción, si fuera principalmente un lito, y pues de esa manera mejorar lo que es el estado del paciente. Vamos a ver más adelante pues qué condiciones se deben de tener previas a realizar la CEPRE y cuándo es el momento indicado para realizar la misma. Otra forma diagnóstica para llegar a la colangitis o al diagnóstico es el eco transabdominal. El eco transabdominal pues obviamente va a buscar o va a intencionadamente rastrear lo que es la dilatación biliar y la etiología subyacente, como lo que sería una obstrucción. Hasta en un 99% de los casos se puede identificar. Sin embargo, los casos más raros en los que no se pueda ver un sitio de obstrucción por el tamaño del lito o por la etiología inicial serían los siguientes estudios. En cuanto a lo que es una ventaja que tiene esta valoración, es que pues obviamente nosotros al manejar pacientes críticos se puede realizar al pie de cama del paciente sin tener que movilizarlo. Y alguna desventaja que se puede presentar son los falsos negativos hasta en un 20% de los casos, ya que esta pues es operador dependiente. La tomografía abdominal tiene como ventaja lo que es valorar la dilatación del conducto biliar e identificar incluso estenosis. Tiene una sensibilidad relativamente baja de hasta un 25 a un 90% de los casos. Sin embargo, se puede realizar en caso de que el eco no sea concluyente. Por último, el último estudio que se comenta se puede realizar, pues es prácticamente la resonancia magnética de el conducto biliar. Este tipo de estudio no está muy disponible, no se cuenta tanto con este recurso. Sin embargo, cuando la sospecha clínica es muy alta y los estudios previos no son concluyentes, es que se recomienda. Se espera o se buscaría un aumento de la intensidad en lo que son los conductos biliares, principalmente en T2, y un realce heterogéneo de la pared del conducto en T1. Una de las ventajas que tiene es que puede limitar claramente lo que es el conducto biliar sin necesidad del uso de contraste y tiene una mayor precisión del diagnóstico para identificar lo que es la causa de la obstrucción y el sitio específico de obstrucción. El eslabón a seguir para realizar el diagnóstico sería el que les comenté. Sin embargo, la gran mayoría con el puro eco es más que suficiente. Ahora, ¿qué pruebas de laboratorio son las que se sugieren? Pues son prácticamente las necesarias para valorar alteraciones sistémicas fuera del abdomen. Se espera o se pretende realizar un hemograma completo, un panel metabólico, ya sabemos, para descartar cualquier alteración a nivel de glucosa, de electrolitos, tiempos de coagulación, prueba de embarazo en caso de estar en edad fértil y cultivos pertinentes como cualquier paciente pues, que empieza con sepsis o choque séptico. Ya sabemos que esto es únicamente en caso de tener disponibilidad y que ningún estudio de laboratorio va a retrasar lo que es el manejo del paciente. El diagnóstico principalmente para desarrollar o para llegar a esta patología se comenta que pues prácticamente tiene que tener signos clínicos y una evidencia de reactantes de fase aguda elevados, más lo que es uno de dos de los siguientes elementos, lo que sería una hiperbilirrubinemia, un aumento de las enzimas hepáticas o una elevación de las transaminasas en general, o imagen o evidencia de lo que es el sitio de obstrucción en los estudios de imagen.
Si se cuenta con este cuadro clínico, pues es que se puede llegar al diagnóstico de la colangitis. Ahora, la vamos a desarrollar o se va a valorar el grado de severidad de acuerdo a lo que son los daños o las disfunciones que tenga el paciente. Cuando el paciente tiene disfunción de al menos un órgano, se considera una colangitis grave o una colangitis supurativa, la cual se tiene que manejar en terapia intensiva, ya sea por disfunción cardiovascular que requiera algún tipo de vasopresor, disfunción o alteraciones neurológicas, como ya quedamos en la pentada de Raynaud, cuando haya disfunción respiratoria, que es prácticamente el uso de oxígeno suplementario como la describieron, o una relación PO2-CO2 menor a 300. Cuando hay disfunción renal, que se pretende como un daño con aumento en la creatinina de más de 1.5 del valor normal, de 2, perdón, o oliguria. Disfunción hepática que tenga que ver con lo que es alteraciones en los tiempos de coagulación, con un INR superior a 1.5, o una disfunción hematológica con una trombocitopenia menor a 100. En caso de que no se cumpla con estos disfunciones orgánicas en el paciente, pero si se cuente con factores de riesgo como lo que es la edad mayor a 75 años, que el paciente tenga fiebre, una respuesta inflamatoria significativa, ya sea por leucopenia o leucocitosis, una hiperbilirrubinemia por arriba de 5 miligramos por decilitro o una hipoalbuminemia, se cataloga como una colangitis moderada en caso de que se cumpla con 2 o más de estos. Si no están presentes ninguno de los mencionados previamente, se cataloga como una colangitis leve, la cual no debe de tener ninguna disfunción orgánica o pudiera llegar a tener solamente un factor de los previamente mencionados de la colangitis moderada, ya sea la fiebre, la edad, X, pero el punto es que no se cumplan más de 2 para catalogarla como una colangitis leve. En cuanto a lo que es el manejo inicial de estos pacientes, pues como cualquier paciente en estado de gravedad, se tiene que valorar primero nuestro ABCDE previo a cualquier otro manejo. Ya sabemos que en caso de que el paciente lo requiera por el deterioro neurológico o la inestabilidad hemodinámica, se tiene que proteger lo que es la vía aérea, mejorar la volemia, mejorar lo que es las presiones arteriales ya con cualquier tipo de vasopresor. No hay ninguna recomendación en cuanto al uso en cuanto a lo que es alguna erección, igual que en cualquier paciente con sepsis es la norepinefrina. En caso de disfunción neurológica, que es lo que se espera en ellos, vigilancia, pues, y en caso de que un deterioro del mismo, se pudiera proteger también lo que es la vía aérea y el resto de la exploración después. En cuanto a lo que es el uso de antibióticos, que sería lo que verdaderamente va a ayudar a nuestro paciente, se comenta que debemos de valorar en qué sitio o en qué lugar fue que nuestro paciente se infectó. En caso de que el paciente venga de la calle infectado desde su casa, pero que cumpla con factores asociados a la mortalidad, ya sea mayor de 70 años, con comorbilidades médicas como disfunción hepática o renal, con algún tipo de cáncer o una desnutrición crónica, algo que comprometa su estado inmunológico como es la diabetes, el uso de esteroides, VIH, neutropenia, etc. Alta gravedad de la enfermedad, como lo que será un paciente con sepsis, un compromiso peritoneal extenso o peritonitis difusa, retraso en la intervención inicial o una incapacidad para lograr un desbridamiento adecuado, es que se necesitaría valorar lo que es un antibiótico de mayor espectro. En caso de que no se cumpla con ninguno de estos factores, se cataloga como un riesgo bajo a moderado de desarrollar lo que es complicaciones por el uso de antibiótico. Principalmente se va a buscar lo que es atacar estreptococos, enterobacterias y anaerobios. El esquema que se pretende iniciar de manera empírica con estos pacientes se comenta que es una monoterapia. Sugieren lo que es piperacilina tazobactam, penicilinas semisintéticas de 3.37 gramos cada 6 horas. Ya sabemos ajustado principalmente a dosis renal.
caso de que haya alergias o no se cuente con lo que es el medicamento, la terapia combinada sugiere lo que es el metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas, aunado a lo que es una cefalosporina, ya puede ser cefazolina, cefuroxima, ceftriaxona o cefotaxima. Las dosis ya mencionadas aquí en la presentación, o en caso de que no se cuente con él, también se puede realizar utilizar lo que es una quinolona, como la ciprofloxacino o levofloxacino. Esto sugiriendo lo que es la adaptación de acuerdo a tu unidad y obviamente al paciente que no cuente con ningún tipo de alergia o contraindicación para el uso de cualquiera de estas terapias. En caso de que el paciente venga de la calle, pero que sí se cumpla con los factores de riesgo para manejar un antibiótico de menor espectro, se sugiere lo que es los esquemas únicos con carbapenémicos, principalmente imipenem, meropenem, o en otros las mismas penicilinas, pero a dosis más altas de 4.5 gramos. Y un régimen combinado con metronidazol pudiera ser cefepime, ceftazidima más el metronidazol. Esto sería, por ejemplo, en el caso de las colangitis, el cual se comentó previamente que en pacientes con inmunosupresión, algún tipo de daño previo al ingreso, la edad avanzada, etc. En caso de que el paciente tenga una infección asociada a algún procedimiento intrahospitalario o que se haya infectado dentro de lo que es el estado, el hospital, los antibióticos que se sugieren son los mismos previamente mencionados. Simplemente se comenta que en el régimen combinado, además del metronidazol, se tendría que agregar una penicilina o una vancomicina por el riesgo de coexistir una infección por gram positivos, no solamente gram negativos. Hay diferentes estudios pues, que se han integrado para valorar lo que es la evolución de estos pacientes. Se agregué lo que es este artículo que comentan, salió en el 2021, es francés. Se evaluó lo que son los factores para llegar a la mortalidad de diferentes pacientes con esta infección. Principalmente pues fue un estudio que se llevó a cabo durante el 2005 al 2018. El objetivo de este estudio era valorar o describir lo que en un periodo de 14 años los patrones demográficos, clínicos y microbianos de los pacientes que se ingresaban a la UCI por una colangitis aguda, el manejo, el análisis de factores de riesgo hospitalarios e incluso el tiempo de descomprimir lo que es la vía biliar, que eran situaciones que no quedaban muy claras, sobre todo con los quirúrgicos. Este estudio incluyó 382 pacientes de 11 UCIs diferentes. Las conclusiones que ellos llevaron a cabo se centraron principalmente en estos objetivos. Se encontraron que en cuanto a lo que es la clínica, el dolor abdominal y el ictericia, como ya se había comentado al inicio, son lo principal en lo que se van a encontrar en los pacientes. La obstrucción principalmente por cálculos y tumores, también ya descrito en la literatura, seguían siendo lo que son las causas principales de obstrucción. Lo que es en cuanto a disfunción orgánica, principalmente los pacientes con sepsis que desarrollan esta patología van a tener disfunción inicialmente hemodinámica con el uso de vasopresores. Secundario sería el uso de ventilación mecánica y por último el daño renal. La mortalidad que se encontró en ellos en menos de 10 días fue del 21% y el drenaje asociado a un drenaje biliar temprano que es en un 86% de los casos. El tiempo que este estudio sugiere realizar lo que es el drenaje de los pacientes con colangitis fue de 24 horas. Sin embargo, sí se comenta que se tiene que valorar el estado en el que se encuentra el paciente, ya que si el paciente se encuentra con disfunción de más de 2 órganos o el pronóstico en ese momento es muy sombrío, sí se puede realizar incluso en más de 24 horas. En caso de que el paciente sí esté en condiciones de realizarse lo que es el drenaje biliar, sí se sugiere ser menos de las 24.
Sí comentan que de primera línea para el drenaje tiene que ser la CEPRE en lugar de la vía percutánea, ya que tiene mejor pronóstico, es menos invasiva y hay menos riesgo de sangrado. La gran mayoría de los pacientes se comenta no tanto el drenaje, sino el cuidado multiorgánico y el uso de antibióticos temprano fue lo que más se asoció a una disminución en la mortalidad en los pacientes, sobre todo que se ingresaban a UCI. Todos los pacientes que tuvieron una reanimación hídrica adecuada, un control de la infección con antibióticos de manera temprana, fueron aquellos a los que mejor les fue en lo que es el desarrollo de la enfermedad, en comparación de aquellos en los que sí se le hizo un drenaje temprano. Sin embargo, no se optimizó el estado hemodinámico ni tampoco se controló la infección, ya sea porque no se utilizaron los antibióticos tempranos o en el tiempo adecuado. Las bacterias principalmente encontraron ellos también que van a ser gram negativos y que la mortalidad se asocia hasta en un 29% de todas las hospitalizaciones. La terapia antimicrobiana que ellos sugieren, se comentó, es exactamente la misma. El drenaje empeoró los resultados de los pacientes si se realizaba en más de 48 horas. El retraso en el tiempo de la descompresión prolongó o aumentó lo que fue el riesgo de insuficiencia multiorgánica y de reingresos a más de 48 horas. La descompresión biliar en menos de 12 horas se asoció pues, con una mayor mortalidad en los pacientes con choque séptico. La CEPRE pues, fue uno de los eslabones que más encontraron ellos que pudiera cambiar el pronóstico de los pacientes, ya que comentaban que en la gran mayoría de centros, si el paciente llegaba, por ejemplo, en viernes, no se encontraba lo que es con procedimiento en todo el fin de semana. Podían llegar hasta tener 48 horas sin la descompresión y esto obviamente empeoraba el pronóstico de los pacientes. Se comentaba pues que los antibióticos, al igual que se comentó, principalmente eran los aminoglucósidos y los beta-lactámicos para el inicio empírico y una vez que se tenía el agente causal, dirigir la terapia a la bacteria aislada y considerar siempre como que damos la CEPRE en el 70% de los casos fue un éxito y mejoró el pronóstico de los mismos. En todos los estudios pues han concluido en general que el drenaje biliar es uno de los objetivos puentes en este tipo de pacientes para poder mejorar su pronóstico. Sin embargo, lo que más duda tenían en estos pacientes era en cuál era el momento óptimo para realizar la descompresión. Lo que es en una colangitis leve a moderada, se comenta se tiene que realizar dentro de las 24-48 horas del ingreso del paciente y en caso de que se desarrolle una colangitis grave, o que una leve a moderada no mejora en menos de 24 horas, la descompresión se considera pues urgente y se tiene que realizar en menos de 24 horas. Se comenta el drenaje endoscópico, pues es el mejor, el mejor tolerado por lo que es el paciente y la esfinterotomía endoscópica puede mejorar el estado del paciente hasta en un 95% de los casos. El drenaje percutáneo únicamente se realiza cuando el drenaje endoscópico no está disponible o no tuvo éxito previamente realizado y el drenaje quirúrgico se reserva únicamente para pacientes que pues no se puede realizar otro método de drenaje o que hayan fallado los premios. Pero siempre el objetivo es iniciar con lo que es la CEPRE. Otro estudio que agregué a la presentación del 2021 habla principalmente o se cuestiona tres cosas en este mismo documento. Lo que es la modalidad o drenaje óptimo para mejorar lo que es el pronóstico de estos pacientes, el tiempo adecuado dejando como punto de corte 48 horas y el alcance en la intervención inicial para valorar lo que es el pronóstico de los pacientes.
En cuanto a lo que es el método de elección para el drenaje, sí se comenta en este mismo documento que la CEPRE es el ideal, ya que lo que es el drenaje percutáneo tiene un mayor riesgo de sangrado, de bacteremia, de formación de abscesos, en comparación de la CEPRE. La CEPRE, el mayor riesgo que se puede desarrollar a la hora de realizarla, pues sería la complicación de una pancreatitis. La estancia hospitalaria se reduce mucho más en los pacientes a los que se les realiza una CEPRE, y el panel favoreció pues principalmente por ese motivo a este estudio en comparación de el drenaje percutáneo. Si se fijan, pues es una recomendación con evidencia baja, sin embargo es la que mejor asociación se tuvo con pronóstico favorable en los pacientes. La siguiente pregunta, que era ¿en qué momento se debe de realizar lo que es la CEPRE, si es menos de 48 horas o más de 48 horas? Obviamente se comentó que se indica lo que es la CEPRE dentro de las 48 horas para reducir lo que es la mortalidad de los pacientes. Esto redujo significativamente lo que es la estancia intrahospitalaria. En este estudio realizado, se encontró que un retraso en más de 72 horas se asoció con un mayor resultado, a un peor resultado, ya sea encontrándose por muerte o disfunción orgánica. Y la CEPRE dentro de las 48 horas redujo lo que fue la mortalidad a 30 días de manera inicial y reingresos a 30 días en comparación de los que se les realizó una en más de 48 horas. Con lo que se concluye, pues, que como ya se ha mencionado en varias ocasiones, pues que la CEPRE tiene mucho factor pronóstico en los pacientes. No se encontró que en los pacientes con choque séptico el que no se realizara una CEPRE temprana cambiara el pronóstico, sino que más bien, como quedamos, la reanimación y el abordaje multiorgánico fue lo que cambió el pronóstico en estos pacientes. La última pregunta, como quedamos, era si las terapias duales, ya sea por una lisis del lito y por una descompresión de lo que es el esfínter, en combinación pudiera ser mejor que únicamente realizar lo que es una CEPRE. Sí se encontró pues que los datos, aunque eran limitados, se encontró que sí pudiera mejorar el pronóstico de los pacientes. Se asoció un mayor riesgo de sangrado, principalmente en los pacientes que tuvieran un factor de mal pronóstico, como por ejemplo aquellos con algún tipo de coagulopatía o que estuvieran previamente con uso de anticoagulantes. De lo contrario, pues no se asoció con peor pronóstico. Se redujo significativamente la estancia intrahospitalaria y tuvo mejor impacto en lo que fueron costos el realizar terapias duales en comparación de únicamente la CEPRE. Entonces, en caso de que se cuente con las terapias duales, como lo que es la descompresión por dilatación del esfínter y remover lo que es el lito, ya sea por algún tipo de stent o algún tipo de ultrasono, pues por los ultrasonidos, pues que litotripsia, mejoran lo que es el pronóstico de los pacientes. La mortalidad sí es muy variada, porque si se fijan, marca mucho la pauta en cuanto a lo que es el drenaje y en cuanto al uso de antibiótico. Cambia desde un 2 hasta un 65% de los casos, y en caso de que no se lleve a cabo lo que es la descompresión y el antibiótico de manera adecuada, junto con el soporte multiorgánico. Y en general, ese sería el abordaje de los pacientes pues con colangitis. Esta pues fue ya mi última sesión como y pues no me queda más que desearles todo el éxito a los futuros R2 de la terapia. No, con el brazo armado de la luz. Una pistola. Y dudas de aportaciones. No, vamos a aportar que hay una entidad que yo ni siquiera sabía que existía, una que se llama colangitis secundaria, esclerosante secundaria, que
En el enfermo crítico, la primaria, pues la conocemos, no relacionada a enfermedades autoinmunes, pero el primer caso de colangitis secundaria del enfermo crítico se detectó en el 2000, fue reportado en el 2001 me parece, y posteriormente más de la mitad de toda la bibliografía que hay de eso es de los últimos 5 años. Y parece que es una colangitis causada en los enfermos críticos por isquemia. Isquemia y cambios en la bilis que provocan formación de microlitos que terminan por causar una obstrucción. Es subdiagnosticada, así como tipo las TEPS, no, y solamente y se puede manifestar con un paciente que ya tienes un paciente crítico, con aporte alto de aminas, que empieza a hacer una falla hepática o un patrón colestásico que no identificas durante tu estancia en la UCI. Entonces, por ejemplo, la hepatopatía isquémica creo que se presenta en un 10% de los pacientes con choques sépticos, pero esta entidad también puede aparecer. Si no se identifica, pues puede evolucionar un choque séptico irreversible. También igualmente solamente se puede tratar drenando la bilis, y lamentablemente pues también el diagnóstico es difícil porque tienes que sospecharla y tienes que realizar un estudio de resonancia magnética, pues, con la colangitis, para identificar El sitio. el sitio. Exacto. Gustavo. Ahí. Sí, es cirujano. Sí, lo que Bueno, en el curso que comentó sobre lo de asociar ampicilina con vancomicina en los regímenes, por lo menos la CID del 2017 es donde recomienda que ante el uso de una cefalosporina donde se carece de acción antienterocócica es donde se agrega obviamente la ampicilina, pues sobre todo pensando en ese coco gran positivo que es el enterococo, ¿verdad? Que normalmente pues cuando viene de la calle no se piensa que se hace resistente a banque de manera inicial, por eso los esquemas empíricos con pipetazo bastan para cubrir prácticamente esas entidades. Hablando sobre el aspecto de que viene ya con por ejemplo, asociadas a la atención sanitaria, donde ya tiene el paciente pues previa exposición de antimicrobiano, eso es donde inicias principalmente el uso de, pues si no te vas a MER o a Imipenem, a piperacillina tazobactam, no te quedas bajo el uso directamente de cubrirle vancomicina pensando en esa posibilidad, pero dado que quizá ya por cultivo, que es donde recomiendan otro tipo de guía, cuando detectas un enterococo resistente a todo lo demás, pero sensible a banco, es donde utilizan la vancomicina precisamente en ese enfoque. Ahora que si se complique con otro bicho en el que tenga que utilizar difisciclina o cualquier otra situación donde puedes cubrir coco gran positivo, pues también tiene muy poca resistencia también a la difisciclina en el caso del enterococo. Pues, hablando más en ese sentido, pues de que porque se hace raro la asociación de que porque si tenemos otro tipo de cobertura, agregarle ampicilina a un esquema así, ¿no? Pero es por el enterococo. No lo sugieren como comentas tú, del que viene de la calle. O sea, ya sería uno que no mejora con el tratamiento inicial o guiarte como comentas, ¿no? Con los cultivos. Y otra cosa es que comenta la WMS, por lo menos en las últimas recomendaciones, sobre todo en pacientes críticos, sobre todo los que son sensibles a medicamentos que son dependientes de tiempo, o la cuestión de los pacientes críticos, las infusiones prolongadas, que es la única de las recomendaciones que hace en los que se puede. Y que puede hacer todo, la mayoría de los pacientes, lamentablemente por la cuestión del criterio del retraso de control de fuente, casi la mayoría entran en pacientes con alto riesgo, porque son pacientes que, como comenta Alemán, a veces se retrasa mucho tanto el diagnóstico, la sospecha, el abordaje, y cuando llegan con una peritonitis extensa, o ya vienen con séptico partido abdominal, donde el control de fuente, pues, o sea, hay un retraso de hasta de 72 horas, 96 horas, que es cuando llegan pues, muy graves con los pacientes.
Es todo, chicos.